Nobel presenta Ingelecciones. Muy buenas tardes, jóvenes. Quien les habla es el profesor Willy Vargas Blas. En esta oportunidad vamos a ver el tema de termodinámica, un tema que todos los años viene en los exámenes ordinarios. Vamos viendo por acá la primera ley de la termodinámica. Miren, jóvenes, todo calor es igual al trabajo más variación de la energía interna. Esto sería la primera ley de la termodinámica. Además, tengo que saber también esta ecuación, conocido como pavo triste es igual a pavo triste. Pero estas son las iniciales, ¿verdad? ¿Y esto qué serían las finales? Claro, esto lo utilizamos bastante en los gases ideales. Y aquí también. Mira, vamos a estudiar estos procesos. El calor, el trabajo, variación de la energía interna y su gráfica. Isobárico, jóvenes, es cuando la presión es constante. O sea, no va a cambiar su presión. Y el calor es igual a N, ponemos con azulito, N, Cp, variación de temperatura. N, el número de moles, capacidad calorífica a presión constante, variación de temperatura. Correcto. Profe, ¿y el trabajo a qué sería igual? A la presión por diferencia de volúmenes. La energía interna, N, Cv, variación de temperatura. Número de moles, capacidad calorífica a volumen constante, variación de temperatura. Su gráfica siempre se da entre presión y volumen. Entre presión versus volumen. Ahí está la presión y por acá tenemos el volumen. Profe, la presión es constante, no debe de cambiar. Claro, debe ir así, ¿ve? Esa es su fórmula. Entonces ahí tenemos presión y volumen. Este volumen tiene que estar en metros cúbicos y la presión tiene que estar en pascales. Ya está. Profe, en el isométrico el volumen es constante. Su volumen no va a cambiar, jóvenes. Profe, entonces si el volumen es constante, cuando yo quiero hacer la gráfica, sería de esta forma, mirad. Entre volumen y presión. Ahora el volumen es constante, se va hacia arriba. Entonces te das cuenta que no va a haber trabajo. Si yo te pido el trabajo, no hay. Entonces reemplazo la KB. Por lo tanto, el calor con la energía interna son iguales. Estos son iguales. Y la energía interna, jóvenes, todos son iguales. O sea que aquí va a ser N, Cv, variación de temperatura. Él con él tiene que ser iguales. N, Cv, variación de temperatura. Cuando es isotérmico, jóvenes, ¿cómo sería su gráfica? Entre presión, que tiene que estar en pascales, y el volumen tiene que estar en metros cúbicos, su gráfica sería así, echadita, mira, donde la temperatura es constante. ¿Sí? Y si yo te pido la energía interna, no tiene. Esto que hay que acordarnos acá, ¿ya? Energía interna no tiene. ¿Ya? Entonces, cuando es isotérmico y te piden la energía interna, no va a tener, joven. La variación de la energía interna no tiene. Entonces, estos son iguales, profesor, porque la energía interna vale 0. El calor con el trabajo son iguales. ¿Y cuánto vale? Mira, por acá lo ponemos. Pavo, acuérdate de pavo. Logaritmo natural, volumen final sobre volumen inicial. Presión inicial, volumen inicial. Presión inicial, volumen inicial, logaritmo natural, volumen final, volumen inicial. Y estos son iguales. O sea que aquí lo mismo. Acuérdate del pavito, ¿ya? Logaritmo natural, volumen final sobre volumen inicial. Eso hay que acordarnos. Profe, pero entonces cuando es isotérmico la temperatura es constante. Claro. Y la adiabática, que justamente aquí lo voy a borrar un poquito. Necesito un poquito más. Sucede acá, jóvenes, que la adiabática, su símbolo es esto, así, ¿ve? La constante adiabática.
Entonces acá vas a decir presión inicial, volumen inicial elevado a la constante adiabática. Es igual a la presión final, volumen final elevado a la constante adiabática. Eso va a ser constante. Profe, pero ¿y el calor cuánto vale? Esto vale 0, jóvenes. No tiene calor. Cuando es adiabático no hay calor. ¿Qué va a haber? Trabajo y energía interna. Pero la energía interna son iguales para todos. O sea que acá sería NCB, variación de temperatura. Y si te piden el trabajo a pavos finales, acuérdate, pavos finales menos pavos iniciales. 1 menos la constante adiabática. Acá es el problema, jóvenes. ¿Cuánto vale esa constante adiabática? Entonces, yo siempre le digo a los alumnos, en los gases ideales, la I, que son grados de libertad, vale 3, 5 y 6. ¿Sí? Eso era en gases ideales. Acá también, jóvenes. Cuando el proceso es monoatómico, ¿qué sucede cuando es monoatómico? La constante adiabática es igual a I más 2 sobre I. O sea, prácticamente, esta es la fórmula para todos los casos. ¿Ya? Para todos los casos. Entonces vamos estudiando cuando es mono, di y tri. Ahí está, a ver. Borramos, mejor aquí lo ponemos así. Esto sería la constante adiabática, de una vez ahí. Entonces sería I más 2 sobre I. Profe, si me dicen que el proceso es monoatómico, entonces el I ¿cuánto vale? 3. El 3 es el mono, el di y el tri. Sería 3 más 2, 5 sobre 3, o sea, ya está. ¿Ve? Monoatómico, la constante adiabática ¿cuánto vale? 5 tercios. 5 tercios, mira. Cuando es diatómico, el 5, diatómico, 5 más 2, 7 quintos. Y cuando es triatómico, 6 más 2, 8 sobre 6, 4 tercios. Y ya estamos, jóvenes. Por acá es un resumen de la primera ley de la termodinámica. Vamos a este problema, jóvenes. Mira este problema. Obviamente bien complicadito el problema. Me dice, un gas monoatómico. Si te dicen que es monoatómico, ya debes saber cuánto vale su constante adiabática. Entonces, profe, sí tiene razón, vale 5 tercios. Lo ponemos por acá. 5 tercios. 5 tercios. Pero lo que yo siempre le digo a los alumnos, trata de ver si tienes todos los volúmenes. Y trata de ver si tiene todas las presiones. Y te das cuenta que este volumen de acá vale 2, este vale 16 y acá no lo sé, mira. Entonces, como no lo sabemos, vamos a utilizar el pavo triste es igual a pavo triste. Ayuda bastante este problemita, mira. Mira, pavo triste es igual a pavo triste. Pero te está hablando entre el punto A y el punto C. Entonces acá, si deseas, ponlo mejor el A con el A, y estoy analizando con el punto C. Profe, pero del A al C es isotérmica, por lo tanto la temperatura es constante, ¿no? Acá está, isotérmica, temperatura constante. Entonces, quiere decir que se elimina. Chao. La presión en el punto A lo conocemos. ¿Cuánto vale? 32 P sub 0. Profe, vale 32 P sub 0. El volumen en el A, ¿cuánto vale? 2. Lo ponemos por acá, 2. La presión en el punto C. En el punto C vale P sub 0. P sub 0. El volumen en el C, no lo conocemos. Profe, no lo conocemos. Se elimina el P sub 0. Y 32 por 2 te sale 64. Y ya tenemos el volumen en el C. Mira, acabas de hallar que este volumen vale 64. Profe, entonces ahora ¿qué hacemos? Hay que hallar esto. Y para esto, por acá te dicen que el trabajo en el adiabático es 720 joules.
Profe, ¿cuál es el trabajo adiabático? El adiabático es mira, el AB. No, el AB te dicen que es adiabático. El AB es adiabático. Entonces, ¿eso vale cuánto? 720. Entonces, ponemos aquí, en el AB, que ya sabemos que es el adiabático. ¿Sí? El adiabático. ¿Cuál es la fórmula del adiabático? El trabajo, ¿sí?, es igual a la presión, hemos dicho final, en este caso sería el B, volumen del B, menos la presión del A, volumen del A, 1 menos la constante adiabática. Esa es la formulita. Pero como te dicen que es monoatómico, ya sabemos que la constante adiabática vale 5/3. Solamente está para reemplazar. Vamos reemplazando, jóvenes, acá. A ver, el trabajo vale 720. Este es igual a la presión en el punto B. ¿Cuánto vale? P sub 0. P sub 0. El volumen en el B vale 16. 16 menos la presión en el punto A, 32 P sub 0. 32 P sub 0. Por el volumen en el A, que vale 2. 1 menos la constante adiabática, y la constante adiabática vale 5/3. 5/3. Profe, y ahora hay que seguir desarrollando. Por acá te sale 64 menos 16, 48. 720 es igual a menos, ¿sí? A ver, 64, te va a salir negativo por el de acá. ¿Ya? Entonces acá también negativo, se van a eliminar, no importa. Entonces acá se sale 64 menos 16, te sale menos 48 P sub 0. Sobre 3 le quitamos 5/3, ¿cuánto sería? Menos 2/3. Menos 2/3. Y no importaba porque el negativo con el negativo se elimina. Profe, sacamos mitad. Mitad de 2 es 1, mitad de 48 es 24. Y 3 por 24 es 72. O sea que te queda 720. Es igual a ¿cuánto? 72. P sub 0. ¿Cuánto vale entonces? 10. Acabas de hallar el P sub 0. Y eso es lo complicado, ¿no? Hallar estos valores. Este vale 10 y esto vale 320. Ahora sí lo que te pidan. A ver, ¿qué piden? Hallar el trabajo del isotérmico. Profe, ¿cuál es el trabajo del isotérmico? De él te piden, mira, del AC. Del AC. Entonces, ese trabajo del isotérmico, o sea, me están pidiendo desde el A hasta el C, jóvenes. ¿A qué es igual? Y por acá lo hemos visto. Es igual a pavo, logaritmo natural, volumen final, volumen inicial. Entonces aquí vamos a poner eso. Es igual a la presión de la, volumen de la, logaritmo natural, ¿de quién? Del volumen final, que es el C, sobre el volumen de la. Ya está listo para reemplazar. El trabajo, entonces por acá lo voy a reemplazar de una vez. Del AC, eso me piden, es igual a la presión del A, 320. 320. El volumen del A vale 2. Ahí está, ¿ven? Logaritmo natural. ¿De quién? Del volumen del C, que vale 64. Sobre volumen del A, el volumen del A vale 2. Mira. Entonces, el trabajo del AC es igual a 320 por 2, y aquí te sale 32. ¿Sí? 32, jóvenes, que es igual al logaritmo natural de 2 elevado a la 5. 2 a la quinta vale 32. Y tú sabes que todo exponente viene para el otro lado. Entonces sería 5 por 2, sería 10. Y te va a salir 320, ¿sí? 2 por 5 te queda 10. Logaritmo natural del 2. Pero por dato, ¿cuánto vale el logaritmo natural del 2? 0,7, o sea, 7 sobre 10. 7 sobre 10. Profe, se elimina los 10. Chao los 10. Y te queda 320 por 7. ¿Sí? 320 por 7. Te sale 240 joules. Ahí tenemos el trabajo. Y la clave sería, jóvenes, avión. Bueno, jóvenes, con este problema culminamos
Continuamos el siguiente problema.